hemos recibido ningún tipo de sobresueldo, ni lo hemos visto. Detrás de ese discurso de que esto es normal, de que esto es legal, puede deslizarse la idea de que esa es una práctica habitual en comisiones obreras, y nada más lejos de la verdad. Yo llevo 33 años en esta mesa, pues si sumamos los años de militancia que tenemos, sumamos varios siglos, y ninguno de nosotros, delante de nosotros, ha pasado nunca nada de eso. Los delegados, las delegadas, quienes trabajamos en comisiones obreras, no necesitamos estímulos económicos ni para dedicarnos ni para implicarnos. Nos dedicamos y nos implicamos voluntariamente. Y quien dedica 24 horas al día las dedica porque quiere. Y quien quiere dedicarle 1 hora al día también le dedica 1 hora al día y la dedica porque quiere. Y todos los trabajos son valiosos, pero ninguno requiere incentivo económico distinto del salario que uno percibe en su centro de trabajo. Y por cierto, ni los compañeros que están a mi lado cobran como directores gerentes de hotel ni de su empresa, ni yo cobro como un director de enfermería de un hospital del Servicio Canario de Salud, ni se nos consolida ningún ascenso ni ninguna categoría por trabajar en el sindicato. Y nosotros somos la práctica habitual. La excepción son los otros. Y alguien puede defender que eso está bien, que eso es normal, que eso forma parte de su práctica habitual. Pero de la inmensa mayoría de las comisiones obreras, no. Y es lo primero que queremos afirmar. Después que lógicamente nos parece una práctica intolerable aunque fuese legal. No hace falta que sea ilegal para que sea inmoral. No es lícito que mientras hay organizaciones que dejan de pagar las nóminas de sus trabajadores, y aquí hay gente que ha vivido de cerca, entre ustedes, hay alguno que ha vivido de cerca las peripecias que hemos tenido que pasar en comisiones obreras canarias, cómo hemos tenido que dejar de pagar salarios en meses determinados, cómo hemos tenido que regular plantillas hasta desprendernos de prácticamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras de comisiones obreras canarias, cómo nos vimos obligados a cerrar la fundación que teníamos que se dedicaba a la formación, cómo hemos hecho enormes sacrificios para poder afrontar la crisis, mientras es evidente que otros vivían en otro tipo de situaciones y con otro tipo de margen. A nosotros eso nos parece insostenible, indefendible, es incompatible con la cultura, con la razón de ser de las comisiones obreras. Y además tremendamente contradictorio con quien sostiene el discurso que las cargas de la crisis hay que repartirlas solidariamente. Los dos discursos a la vez no se pueden sostener. Que esto está bien y que está bien hecho, y que a la vez que hay que repartir las cargas de la crisis solidariamente, es un discurso que no se puede sostener. Y por último, por darles una explicación concreta sobre el tema para situarlo. Vamos a ver. En comisiones obreras hay complementos salariales establecidos por un acuerdo del Consejo Confederal, iguales para todos los delegados, todos los liberados de la casa. ¿En qué consiste? En que quien trabaja en el sindicato y tiene una retribución por debajo del salario del convenio colectivo de comisiones obreras, se le iguala el salario. De manera que no haya nadie que haciendo el mismo trabajo tenga un salario menor que el establecido por el convenio colectivo. Ese es el tipo de complemento salarial que está autorizado, que está acordado en el órgano de dirección de comisiones obreras. Ningún otro. Cualquier otro tipo de complemento salarial queda fuera de la legalidad del sindicato, porque la legalidad del sindicato la establecen los acuerdos de los congresos y del Consejo Confederal. La legalidad del sindicato la establecen los órganos, no la práctica. Y el único acuerdo que existe es en esa dirección. O sea, quien tenga un salario por debajo de los 1.200 euros al mes, se le iguala a los 1.200 euros al mes para mantener el principio de igual trabajo y igual salario. Pues, por ejemplo, para que el secretario general no pueda cobrar menos que la compañera que le hace el trabajo de auxiliar administrativo. Ese es el único complemento salarial que está autorizado en la casa. Y en comisiones obreras canarias desapareció en cuanto empezó la crisis. Antes de ningún otro recorte, el primero que se hizo fue el de ese complemento salarial. Y efectivamente existen
la reposición de gastos que uno previamente ha hecho, fundamentalmente dietas y kilometraje. Las dietas están establecidas, acordadas también por el Consejo Confederal y revisadas periódicamente y son iguales para todos. Yo como hace 3 años o 4 que no paso una dieta porque ni siquiera sé cuál es la cantidad actual, porque ya digo que en Comisiones Obreras Canarias hace tiempo que esas reposiciones de gasto tampoco las podemos hacer, pero la última que recuerdo era de 12 euros. Todo lo que se pase por encima de ahí, uno se puede permitir el lujo, pero lo pone de su bolsillo, porque la organización lo que tiene acordado pagar es ese tope. Y también paga un determinado precio por cada kilómetro que se hace, si se usa el transporte propio, si se usa coche propio para moverse, o el transporte público, si uno va al transporte público le pagan el billete del transporte público, que lógicamente queda registrado como gasto y es perfectamente computable e identificable. Todo lo que se pase de ahí queda fuera de la legalidad del sindicato, porque eso es lo que está establecido para todos y se establecen los órganos de dirección del sindicato, figuran nuestras actas y lo puede consultar y repasar cualquiera. Todo lo que no sea eso está fuera de la legalidad del sindicato. Y en cuanto a hoteles, la práctica habitual es que cada organización tenga un acuerdo con determinada cadena que hace precios a cambio del número de estancias. Y la práctica habitual es que vayamos a hoteles muy económicos, entre 3 y 4 estrellas. Eso es lo habitual, con precios previamente pactados, de manera que vamos todos al mismo, durante años. Yo estuve quedándome en el Coloso de Madrid cada vez que iba a Madrid, que me lo conozco de memoria, porque siempre íbamos al mismo hotel. Esa es la práctica habitual, no los hoteles de 5 estrellas, ni los balnearios, esa no es la práctica habitual del sindicato. Y lo habitual es que procuremos ser comedidos en el gasto. Mire, la razón fundamental, el principio fundamental que debe tener quien maneja fondos en comisiones obreras es tener muy clarito que ese dinero procede de las cuotas de los afiliados, de gente que cobra menos que uno. Y ese dinero hay que tratarlo con un respeto escrupuloso. Y esa es la práctica normal en comisiones obreras. Eso es lo habitual. La excepción es lo que se ha publicado estos días en el periódico del que hablaba. Esa es la excepción. Y termino, por último. Queremos invitar públicamente al periodista que ha hecho esa noticia, que la publica, para que vea la realidad de en qué situación se ha trabajado en Comisiones Obreras Canarias, para que vea la situación real por la que han atravesado en la crisis la inmensa mayoría de las organizaciones de comisiones obreras. Esto no ha sido fácil, y no hay derecho a que por una minoría muy selecta se nos arrastre a todos a la misma situación. Nosotros sí tenemos las cuentas para ponerlas, y como los invito a él, los invito también a ustedes, invitamos a cualquiera que quiera hacer. Nosotros sí tenemos las cuentas a disposición para que las vean y para que comprueben hasta qué punto hemos sido comedidos en el gasto y hasta qué punto hemos sido prudentes en el manejo de ese tipo de cosas, con la situación que hemos atravesado, para que vean el nivel de penuria por el que hemos tenido que atravesar las organizaciones sindicales, la situación en la que estamos ahora de recursos económicos y de recursos humanos en comisiones obreras canarias. Y por lo tanto, para que entiendan un poquito mejor cómo nos indigna saber pues, que ha habido otros que han estado nadando en la abundancia y que han estado despilfarrando lo que nosotros necesitamos como el aire para respirar. Bueno, le cedo la palabra a mis compañeros por si tienen algo que apostillar, que añadir a lo que... Primero, Juan. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, lo primero. Desde luego hay que empezar que la noticia que ha publicado el país es una noticia que nos genera tristeza y decepción. Tristeza por la repercusión que tiene en el conjunto de los trabajadores de este país, en los cerca de 1 millón de afiliados que todavía mantenemos y desde luego en el ámbito que representamos en Canarias. Tristeza, pero al mismo tiempo, desde luego yo más voy a centrar
en el análisis por parte de un elegido secretario general de la Federación de Servicios el pasado 12 de septiembre, inmediatamente destituido, nombrando una dirección provisional, al margen de la mayoría demostrada en el Congreso, y que quizá algún tipo de publicación explica cómo secretarios generales incómodos para las cúpulas dirigentes y que buscan un centralismo, un sindicalismo centralista, autoritario, represivo, quizá no era cómodo que la dirección que estaba demostrada iba a salir en esa mayoría del Congreso, se intentó paralizar. Es evidente que en nuestra federación, anteriormente yo era el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo, con la fusión estábamos llamados a ser la primera federación y tomar un papel decisivo en el próximo Congreso de Comisiones Obreras Canarias, con lo cual seríamos doblemente incómodos, tanto en nuestra federación como en el ámbito de Comisiones Obreras Canarias. En nuestra federación ni siquiera se ha aplicado el acuerdo marco de comisiones obreras. No se pagaba nada más que el salario de su empresa, porque nuestra organización de 72 liberados y liberadas que estaban día a día trabajando, desde luego en un sector mucho más cómodo, en un sector de pymes y micropymes, como es el comercio y la hostelería, donde día a día no ha funcionado tanto la valija bancaria, donde se manda mucha documentación, que es un instrumento positivo para ahorrar gastos, no lo negamos, ni el email, sino la visita permanente a los comités, a las sesiones sindicales, etc. Pues ni ha habido financiación, por muy bien que esté regulado, porque hay que dejar claro lo primero, nosotros no estamos hablando de ninguna ilegalidad, que es lo que ha querido demostrar desde Comisiones Obreras. A nosotros nos ha preocupado más que el artículo, la justificación por parte de las cúpulas dirigentes de nuestro sindicato, de que parece que todo es normal. Pues a nosotros no lo consideramos normal. Nosotros tenemos hoy, si los datos del país, que me imagino no han sido desmentidos, porque se ha intentado justificar, con lo cual se entiende que los datos son correctos. Nosotros en la intervención en nuestra federación tenemos como presidente de la dirección provisional de la Federación de Servicios en Canarias a Benito Gutiérrez, que es al mismo tiempo el secretario de organización estatal. Pues el país publica los días 15 y 16 que este compañero, por cierto, subdirector de una oficina de Caja Madrid o Bankia, con el salario que tiene como subdirector, él percibía un sueldo cercano, un sobresueldo, dicen que no lo llamamos sobresueldo, llamarlo como queráis, complemento, nómina paralela, contratación paralela, pero bien, 20.000 euros por encima de su nómina de subdirector de Caja Madrid. Presentó unos gastos de actividad de 30.000 euros en el año 2002. Un coche de renting que costó 10.000 euros al año. Una plaza de garaje de 2.000 euros al año. Y un alquiler viviendo en Toledo, que creo que hay 20 minutos en AVE, porque yo estuve 18 meses en la dirección de la Federación Estatal, hace un total de 74.000 euros anuales. Pues si eso es normal, nuestra federación, aparte de las penurias que se vivían en Comisiones Obreras Canarias, nuestra federación, la de Comercio, Hostelería y Turismo, en el ámbito estatal afectando a Canarias, tuvimos en 2013 y 2014 dos expedientes de regulación de empleo de temporal, donde todos nuestros trabajadores, en concreto en Canarias, estábamos hablando de 9 de los 72, porque los salarios de los compañeros, que sí, desde luego los resultados de las elecciones sindicales, donde simplemente en el ámbito del convenio de hostelería de Tenerife, fruto del voto de los trabajadores, Comisiones Obreras tiene 11 representantes en la mesa, perdón, 13 representantes en la mesa por 2, la UGT, que es el segundo sindicato. Eso demuestra un trabajo. Esos compañeros son camareras de piso, cocineros, camareros con salario de 1.000, de 1.200 euros, sin ningún tipo, desde luego, de complemento. Pues tuvimos que soportar dos expedientes de regulación de empleo temporal, donde los compañeros tuvieron 6 meses en el desempleo, el 50% de su jornada, y semanas antes de la fusión, ya con la fusión decidida, se impuso un expediente de regulación de empleo de extinción, donde decenas de trabajadores fueron despedidos de mi organización, incluido parte de la Ejecutiva Estatal anterior y su secretario general, que después de 40 años de militancia está en Madrid, en piso de alquiler, percibiendo 900 euros de desempleo. Ese es el premio a 40 años de fiel dedicación a Comisiones Obreras. Nos sorprende que mientras se impone un despido en un expediente de regulación de empleo, se mantengan estos gastos, que desde luego simplemente retirando yo no sé cómo llamarlo, me molesta sobresueldo. Si yo tengo un sueldo y tengo otra nómina, pues el salario 2, la colaboración, el complemento, el sobresueldo.
simplemente no percibiendo esos complementos no se hubiera tenido que despedir a todos los compañeros que se han tenido que despedir. Desde luego es importante decir que en este caso siento, porque en la fusión, mientras la Federación de Comercio y Hostelería partía con 2.600 delegados, la Federación de Banca partía con 300, pero es evidente que este tipo de práctica ni conocía ni perciben, por supuesto, los delegados que engloban la Federación de Servicios Administrativos y Financieros, llamada CONFIA, de Comisiones Obreras. Nosotros teníamos claro que quizá la fusión iba a tener un impulso de la actividad sindical en una federación como la de CONFIA, donde sí nosotros conocíamos el trabajo que había que hacer. Me imagino que todos los que estáis aquí sois clientes de alguna entidad bancaria. Yo desde luego que lo soy. El grado de imposición de productos que hay que vender, el riesgo psicosocial que sufren, la carga mental, las horas extras que hacen, deberían desde luego llevar una iniciativa sindical que nosotros teníamos preparado, y así estaba previsto para al día siguiente, después del Congreso, hacer un trabajo específico para los trabajadores, delegados y afiliados del sector de banca. Teníamos previsto también un trabajo para los compañeros y compañeras de mutuas y servicios de prevención, y que los delegados puedan tener esa independencia de una empresa que contrata con otra empresa y que quien paga manda, y en muchas ocasiones las evaluaciones que tenían que hacer importantes para determinar el grado de riesgo para la seguridad y la salud laboral de los trabajadores podían estar condicionadas por la propia empresa. Un convenio que está bloqueado y que afecta a miles de trabajadores, como el convenio de oficina y despacho del año 76. Nosotros, desde luego, es evidente que en las bases de nuestra federación hay una indignación, se pide explicaciones, y nosotros pedimos que si 5 de los máximos dirigentes de la Federación de Comercio y Hostelería están suspendidos, empezando por mí, por 4 años de militancia, el compañero Pedro, que nos acompaña, con 3, el compañero Velasco, secretario general de Tenerife, con 2, lo suficiente para que haya circulación en todo este proceso que llaman ellos de regeneración. La regeneración yo creo que está en otro lado, y desde luego Comisiones Obreras es el primer sindicato de este país y el primer sindicato de Canarias. Y lo es porque las elecciones sindicales no son unas elecciones generales. Las elecciones sindicales, el compañero de la empresa vota al compañero del comité de empresa que lleva 4 años partiéndose el pecho y defendiendo con uñas y dientes sus derechos en la empresa, y le vota a él, y él lleva las siglas de Comisiones Obreras. Me temo que sería muy distinto si los actuales dirigentes de las cúpulas de Comisiones Obreras, UGT y quizá otros sindicatos se presentaran a unas elecciones generales donde los trabajadores votaran abiertamente qué sindicato es el que mejor los representa. Esa es la clave de que mientras ellos son el primer sindicato, con el esfuerzo y el voto de los trabajadores a las candidaturas que presentan Comisiones Obreras en las empresas, en nuestra opinión están desarrollando últimamente una política contraria y al margen de las bases. Este tipo de golpes de autoridad, de disoluciones, direcciones provisionales, primero la Federación de Servicios, luego en Comisiones Obreras Canarias, se caiga el secretario general, tener que iniciar y tener que combinar la vía jurídica, imagino que todos estáis informados que el 26 de febrero dirá un antes y después en el juicio previsto en el TSJ de Las Palmas sobre la legalidad o no del Congreso de la Federación de Servicios del 12 de septiembre, y posteriormente el Congreso de Comisiones Obreras Canarias debe ser decisivo para que las bases, que son las que tienen que decidir sus órganos de dirección y no las cúpulas con direcciones provisionales que encima han creado al margen de la mayoría demostrados en los congresos. La dirección provisional de la Federación de Servicios en Canarias no tiene absolutamente a nadie de la mayoría que ya en el propio Congreso, y teniendo la valentía de desobedecer una orden del secretario general estatal que estaba ahí, de que el Congreso estaba suspendido, fue elegida con el 100% por unanimidad de los delegados, que se quedaron, efectivamente era el 60% de los delegados llamados. Pero eso quedó claro, que había una mayoría estable y amplia para decidir un nuevo cambio en esa Federación de Servicios en Canarias. Y en Comisiones Obreras Canarias, la actual dirección provisional desde luego no respeta los resultados del último Congreso, donde esta mayoría obtuvo el 60% de la representación. Empezaremos a trabajar pidiendo desde luego que se tomen medidas en el ámbito estatal. Nosotros, yo creo que las declaraciones y las entrevistas que he visto yo
del compañero Chema Martínez en diferentes medios, yo creo que solo le cabe un camino, que es presentar su división, convocar un congreso extraordinario, y que las bases cada vez más están pidiendo que esto sea extensible a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y su secretario general, y que de una vez por todas se dé el protagonismo a las bases para decidir su futuro, para elegir sus órganos. Se está hablando mucho de los cambios políticos que existen en este país, y desde luego Comisiones Obreras no debe estar al margen de una renovación profunda, porque evidentemente o asumimos ese cambio o Comisiones Obreras va a tener muchísimos problemas para mantener la credibilidad que hasta ahora hemos tenido, porque esos delegados que hablamos, que se presentan orgullosos con la sigla de Comisiones Obreras, igual empiezan a pensárselo, y eso sí sería desde luego el fin de Comisiones Obreras. Juan. No, porque no graba la cámara. Yo en este sentido coincido totalmente con la lectura que han hecho los compañeros. Sí puedo decir que me preocupa cuando dicen que los bancos le hayan hecho unas donaciones, unos regalos, ¿no? Porque yo que sé que en este país la banca no regala nada. Y si ha dado algunos premios, algunos regalos, habrá sido a cambio de algo, ¿no? Por eso hay mucha diferencia, sobre todo que me parece descabellado y poca vergüenza decir que una forma de hacer carrera era dedicarse al mundo sindical, o sea que tenían salario de director de oficina. A ver, y nadie está discutiendo qué es legal y ilegal. Lo que estamos diciendo que es amoral, y lo que está clarísimo, sobre todo lo que está pasando en Canarias, que está claro que lo que no controla no lo quiere. Entonces, lo que no podemos estar permanentemente en los medios de comunicación pidiéndole claridad, transparencia a los partidos políticos y a todo lo que se dedican a este tipo de cosas, y nosotros tener miedo a mostrar nuestras cuentas. Porque qué lamentable que haya sido un periodista que hayan denunciado. Hay quien habla que sustrayeron la cuenta. Pues señores, lo que tienen que tener es tenerla publicada y hacer una decisión de transparencia pública para que esa afección que hay permanentemente tanto a los políticos como a los sindicatos, y lo que no podemos estar es predicando una doctrina y practicando otra. Y en cuanto a lo que dice el compañero en Canarias, Canarias está viviendo por un proceso también de una mayoría impuesta que no es representativa, porque la dirección provisional que hay en Canarias no es representativa, está puesta a dedo, y aquí el que se mueve no sabe la foto. Y como la miseria humana existe, pues también aquí en Canarias existen los colaboradores necesarios, o los adulones, o no sé, hay gente que posiblemente no haya trabajado en su puta vida, o tiene miedo de volver a su trabajo, y por lo tanto se presta al servilismo hacia la CONFE. Y espero que la CONFE no haga como los papas anteriores, que tenía lleno de pedrastas y decía que no existía ninguno, porque la CONFE es la primera que tiene que intervenir para depurar responsabilidades y limpiar el sindicato de estas prácticas, que nos hace sentir vergüenza a todos aquellos delegados que llevamos años trabajando en las trincheras, porque yo sepa, los sindicalistas habitualmente nos arrinconan, nos ponen en horario jodido. Quien les habla estuvo 17 años frente a una empresa y nunca salí de la noche, ni estuve liberado, ni tuve ningún ascenso, y de eso sí presumo yo, ante la opinión pública, ante mis propios hijos, mirándole a la cara, porque tengo mis manos limpias de sangre, y el que esté igual que lo demuestre. No, nada. ¿Quién te lleva el mismo de todo? ¿La pido yo? El precio perdido no cae. ¿Todo bien? Sembrado. Buenos días a todos. Yo soy miembro de las Comisiones Obreras de Industria, y desde nuestra fundación como Industria desde el 2009 nunca se ha pagado ni sobresueldo, ni complemento, ni mejora salarial. Es más, no hemos aplicado el convenio de
de comisiones obreras. Cada delegado cobra lo que percibe de su salario, no cobramos absolutamente nada más. Y lo que sí quiero poner un poco de manifiesto es que en prensa lo único que sale es el beneficio de los sindicalistas, como en este caso su prioridad a la hora de ascenso, los beneficios económicos que tiene, sus viajes, comidas, etc. Primero, yo con mi sueldo hago lo que quiero. Estoy un poco harto de que si voy a comer a un asadero o voy a comer marisco o lo que sea, me señalen como, oh, mira, el sindicalista, que, oiga, yo si me gasto una semana de salario en ir a comer con mi familia, estoy en mi derecho como cualquier trabajador y como cualquier persona de este país. Respecto a los beneficios laborales, obviamente los delegados somos los que estamos defendiendo al trabajador en las posibles injusticias o los problemas que tenga la empresa, y eso en ningún caso nos favorece, todo lo contrario. Nuestras carreras profesionales suelen estar, en el momento que empezamos nuestra labor sindical, se estancan, por dejarlo ahí, se estancan y no conseguimos ningún beneficio. Lo que es anormal es esto que se ha publicado. Lo que no es habitual es lo que se ha publicado. Esto es lo que se sale de la norma. Yo invito a cualquiera a que se venga a la Federación de Industria, que vea el día a día y que vea cómo compañeros, y no es un discurso victimista, sino es real, me imagino que todos estarán en la misma situación, salen a hacer su función sindical y no pasan dieta. Salen y se tienen que quedar en otra isla, en la península, y no pasan gastos. Y ese es el día a día. Cómo compañeros ponen dinero en su bolsillo para pagar la tienda de inversión. Y eso es el día a día.